Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor esté con ustedes. Estamos nuevamente aquí en el programa A los Pies del Maestro con sus pastores Benito y Carmen de Cañate para compartir este tiempo tan especial de enseñanzas bíblicas, la sana doctrina, compartir este tiempo donde sabemos que el Señor nos instruye y nos direcciona con respecto a los diferentes temas que tratamos aquí en el programa. Y estamos gozosos, estamos contentos, Benito, porque es lunes tras lunes las personas se conectan con nosotros y empiezan a mirar y a aprender de todo lo que el Señor nos da para este tiempo. Este es un programa que no viene de ahora, sino que hace muchos años el Señor puso en nuestro corazón. Hemos transmitido a través de los años, habíamos hecho una pausa por algunas otras cosas que teníamos pendientes, asignaciones, pero estamos nuevamente aquí, ya tenemos varios lunes de estar compartiendo temas tan interesantes, Benito. Así es, queridos hermanos, reciban la bienvenida en el parte de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y de nosotros a este su programa A los Pies del Maestro Live. Acompáñenos durante este tiempo donde vamos a seguir desarrollando temas de singular importancia para todos nosotros y que nos ayuda en nuestra formación como cristianos, como hijos de Dios. Y como bien señaló Carmen, este ha sido un nuevo lanzamiento de A los Pies del Maestro Live. A petición de muchas personas que han estado esperando un programa de formación conforme a la palabra y conforme a la sana doctrina, en el cual podamos ser edificados y obviamente son programas susceptibles de ser aplicados todo a nuestra vida cotidiana, porque todo tiene que ver con nuestra conducta, por cómo nos comportamos como hijos de Dios. Y los distintos aspectos, los distintos tópicos que tenemos que tratamos, tienen que ver precisamente con el dilema que muchas veces nosotros enfrentamos en el día a día, fundamentalmente en la toma de decisiones, qué actitudes tenemos que tomar, cómo tenemos que comportarnos, qué espera Dios de nosotros y también qué espera el mundo de nosotros. Entonces, sobre esa base, llevamos adelante estas iniciativas de los temas de A los Pies del Maestro Live, pensados por el Espíritu Santo, siendo dirigidos por el Espíritu Santo y pensando en las vidas de todos nosotros. Claro, Benito, en el día a día nosotros enfrentamos muchos dilemas, como tú lo acabas de decir, la toma de decisiones, enfrentamos muchas situaciones, circunstancias que tenemos que llevarla a la luz de la palabra para ver qué piensa Dios, qué quiere Dios, cómo dice Dios que debemos hacerlo. Y el tema que estábamos analizando la semana pasada es la realidad versus la verdad. Correcto. Verdaderamente nosotros vivimos muchas realidades. Correcto. Vivimos día a día realidades que no podemos negar, que acontecen en nuestras vidas, a veces de repente, otras por consecuencias, etcétera, etcétera. Pero también conocemos que hay una verdad establecida por Dios a través de los tiempos, que llega a las eternidades. Y es allí donde nosotros queremos enfatizar, porque la realidad es variable, pero la verdad es invariable. La realidad muta, cambia, pero la verdad de Dios es inmutable, es infinita, no cambia, es fiel, es firme y verdadera. Entonces, muchos de nosotros a veces estamos en el dilema de cuál camino escoger. Si lo que estoy viviendo en mi realidad, porque necesito resolverlo instantáneamente, o espero la verdad de Dios, porque para ver la verdad de Dios establecida en nuestra vida, muchas veces se requiere la paciencia, la mansedumbre, la esperanza. Y en este tiempo del día a día tan rápido y tan instantáneo, muchas veces somos impacientes, somos desesperados y no queremos ver las cosas para después, sino para allá. Entonces, en la palabra del Señor nos dice, en el pasaje central que abarca este tema, hablando el apóstol Pablo, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues, sino las cosas que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, hablábamos mucho, Benito, de aquellas cosas que vemos,
aquellas cosas las decisiones que tomamos, que decíamos que la fe no niega los hechos, la fe no niega la realidad, sino que lo cambia o la cambia. Entonces hablábamos de esa palabra en el medio llamada fe, que está entre lo real y lo eterno, que nos permite a nosotros comprender lo que el apóstol Pablo estaba hablando, porque él en los versículos anteriores dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, en el versículo 13, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, es importante comprender algunos aspectos de este tema de la realidad versus la verdad. La realidad puede ser abstracta o material, puede ser un objeto, puede ser algo natural, pero la verdad no es algo, más bien es alguien. Así es. Y es allí donde nosotros tenemos que comprender cuando Jesús se refirió a él mismo, cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces todo hombre y toda mujer de Dios debe buscar la verdad, porque la verdad es la esencia de la existencia. Todo hombre y toda mujer de Dios debe buscar el porqué de las cosas que le ocurren en su realidad. Así es. Y de los eventos que están aconteciendo en un momento dado que conocemos o que desconocemos muchas veces, y queda un camino que queremos nosotros encontrar. Y es allí donde buscamos el camino de la verdad. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos o derechos, pero que al final son caminos de muerte, ¿no? Sí, es cierto. Cuando nosotros hablamos inclusive aún el tema de la realidad, como tú lo bien lo expresaste, es una realidad abstracta y una realidad material o concreta. Aún ambos conceptos de realidades siguen siendo conceptos relativos y siguen siendo conceptos temporales. Y es importante, ¿por qué? Porque la realidad también es afectada por nuestras emociones, es afectada por nuestros sentimientos, es afectada por nuestras experiencias. Y eso es lo que nosotros como seres humanos podemos estar viviendo en el día a día. Y tomamos un ejemplo, por ejemplo, solamente la comida. Para algunas personas preparar, digamos, un chile con frijoles y con carne molida y ponerle picante y todo lo demás, para algunas personas puede ser algo agradable y pueden disfrutarlo. Para otras personas no es algo agradable ni lo pueden disfrutar. Algunas personas consideran que es algo desagradable, algunas personas dicen que tienen consecuencias para su salud. Inmediatamente nos damos cuenta de que hay un hecho material, prepararon una comida. Sin embargo, la realidad es transformada por las experiencias que cada cual ha tenido sobre ese alimento y por las percepciones que cada cual tiene. Así que imaginémonos para darnos cuenta que la realidad sigue siendo tan voluble y sigue siendo tan frágil que nosotros no podemos tomar decisiones en nuestra vida basadas en la realidad. Porque esas decisiones siempre van a estar basadas en nuestro enfoque, van a estar basadas en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras experiencias o nuestras ideas con respecto a los hechos que estamos observando. Pero cuando nosotros basamos nuestras decisiones en la verdad de Dios, las posibilidades de error desaparecen. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y lo que Dios siempre establece en su palabra es perfecto. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces las posibilidades de errar siendo dirigidos por la verdad de Dios prácticamente desaparecen. En cambio, si nosotros guiamos nuestras decisiones por la realidad, tiene que ser por la realidad que nosotros creemos. Y muchas veces cometemos el error, cielo, de decir que mi realidad es la verdad. Y ahí caemos en el error y caemos en la confusión. Porque cuando yo considero mi realidad como la verdad, yo me estoy convirtiendo en un autor de la verdad. Cuando la palabra nos dice que Cristo es la verdad. Entonces me conviene en sabiduría, como cristiano, dejarme dirigir por la verdad. ¿Por qué? Porque este conflicto permanente causa muchos errores. Y lo vemos a lo largo de la palabra. A lo largo de la palabra vemos personas que se dejaron llegar por la realidad y luego se tuvieron que enfrentar a la verdad de Dios, que era totalmente diferente. Es que como hablábamos ahorita, Benito, hay muchos caminos. Así es. Muchos caminos. Pero el camino de la verdad, nosotros tenemos que cuidar que nadie nos engañe. Así mismo. Tenemos que cuidar la información que recibimos.
aunque nosotros digamos que esa fuente es verdadera, nosotros tenemos que sopesarlo. Así es. ¿Por qué? Porque cada persona razona por una base. Así es. Pero llevan diferentes verdades, diferentes guerras, diferentes religiones. Entonces, encontrar dónde está la verdad es el dilema de este tiempo. Así es. Porque la misma palabra, que es la verdad, la misma palabra de Dios, que es la verdad, Jesús lo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La misma palabra dice que en los postreros días seremos engañados. Correcto. Andaremos engañando y siendo engañados. Dice que vendrán falsos profetas y vendrán falsos maestros. Entonces, encontrar hoy la verdad o el camino de la verdad es un dilema entre tantas filosofías. Porque, Benito, la verdad no es una ciencia. Correcto. La verdad no es una religión, ni es una filosofía, ni una información que me den por ahí. La verdad es el ser más maravilloso que existe. La verdad es Jesús misma. Entonces, la verdad es Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta verdad y a esta realidad, nos damos cuenta de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de razonar o analizar. ¿Por qué? Porque la verdad no se lleva con la lógica y lo racional. Así es. ¿Por qué? Porque lo racional y lo lógico es de la realidad. Está influido. Está influido en medio de todo esto. Por eso que Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Así que nosotros creemos, también lo que creemos hablamos. Mira, cielo, que cuando nosotros nos damos cuenta sobre este ejemplo, sobre el dilema de la verdad, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante Poncio Pilato, nos narra el Evangelio de Juan los siguientes versículos, el versículo 17 del capítulo 18. Dice el versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Inmediatamente nos damos que aún en este tiempo muchos nos comportamos como Poncio Pilato. Y a veces es lamentable que a veces, aún aceptando a Cristo y aún llamándonos cristianos, nos comportamos como Poncio Pilato. ¿Por qué razón? Porque Poncio Pilato estaba frente a la verdad, pero no tenía la capacidad de poder escuchar a la verdad. ¿Por qué? Porque no pertenecía a la verdad. Entonces ahí nos damos cuenta de que este tema es fundamental en nuestro camino como cristianos. Este tema no es un tema traído de los cabellos solamente para presentarles un dilema. No es un dilema que no lleva ninguna connotación y no implica ninguna afectación en nuestra salvación y en nuestra vida espiritual. Sí, porque si nosotros andamos en la verdad, si nosotros escuchamos la verdad de la palabra y del Espíritu, entonces nosotros somos de Cristo. Pero si nosotros tenemos problemas para aceptar la verdad, es porque nos estamos siendo dirigidos por la realidad y por nuestro propio razonamiento, y nos va a costar asimilar el tema de la verdad. El problema está, Benito, en tener cuidado en varios aspectos. Muchos pudiesen decir, bueno, ¿cómo yo puedo conocer la verdad? ¿O cómo yo puedo conocer a Dios si yo estoy lejos o soy un ser imperfecto? Todavía esta persona conoce su condición y dice, bueno, es verdad, yo no estoy, por decirlo así, capacitado para conocer la verdad. Yo no conozco la Biblia, yo no conozco la palabra, yo no estudio la Biblia. Ese pensamiento de esa persona que tiene ese concepto de sí mismo, yo lo puedo comprender y lo puedo aceptar, porque la persona está reconociendo en sí misma su incapacidad para llegar a la verdad propio de su condición. Así
Y eso es propio de todo aquel que acepta a Cristo y tiene los primeros inicios y está conociendo la palabra y el Evangelio. Pero ¿qué hay de aquellas personas que conociendo la palabra, ¿cómo plantearlo? Conociendo la palabra, viven en una disque verdad, pero en una realidad, por la sabiduría en su propia opinión? Okay. Ese es el principio de este programa, porque muchos de nosotros, Benito, pensamos que estamos en la verdad. Y realmente nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestros pensamientos no van acorde con la verdad de la palabra, ni lo establecido por Dios, ni los conceptos o los principios bíblicos. Amén. Que deben regir a una persona que camina en la verdad. Amén. Porque muchos de nosotros podemos estar llenos de conocimiento y no de espíritu. Porque la verdad, Benito, la palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y muchos de nosotros en el caminar nos perdemos en nuestra propia realidad diciendo que estamos en la verdad. Amén. Pero nuestro entorno y nuestro fruto nos demuestra que no andamos en la verdad. Porque todo lo que se exterioriza en mi vida es propio de mi concepto de verdad, no del concepto de la palabra. Hemos tomado decisiones basados en mi verdad y no en la verdad de Dios. Así es. Y estamos viviendo consecuencias de ser sabios en nuestra propia opinión, de ser necios, de ser personas con conceptos previos, fortalezas, altiveces y argumentos que hemos levantado creyendo que tenemos, teniendo un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Así es. Y eso es peligroso en este tiempo, porque es lo que Satanás busca, que todos creamos que mi pensamiento, mi filosofía, mi ciencia o mi información es la verdad, la tuya está equivocada. Aunque yo te cite la palabra, aunque yo te cite el concepto, tú vas a buscar el griego y el hebreo que se acomode a ti. Amén. Para decir que esa es la verdad. Así es. Y que eso es lo que la palabra dice, que no es como, son interpretaciones de hombre, no es la verdad de Dios. Y Jesús tuvo un problema muy fuerte con los fariseos. Jesús tuvo un problema muy fuerte en esos tiempos, cuando él estaba estableciendo la verdad y le llamaban que tenía demonios, que se dirigía o se codeaba con bebedores, con comillones, con prostitutas y demás. Y no conocían, como tú lo acabas de decir, que la verdad estaba frente a ellos. Entonces muchas veces la verdad está frente a nosotros, pero por estar metidos en nuestra verdad, pseudo verdad, entonces tergiversamos el camino de la verdad y llevamos a otros por ese camino. Es que muchas veces, cielo, lo que ocurre en la vida del ser humano es lo siguiente. A veces nuestras realidades marcan nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Y nosotros queremos que nuestras realidades se encuentren amparadas por la palabra del Señor para justificarlas. Y ese es el camino del espíritu de error. Y ese también es el camino de la apostasía. El camino de la apostasía no es más que cuando mis realidades determinan mi criterio y mi análisis y mi comprensión de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando yo caigo en esas situaciones, trato de justificar lo injustificable conforme a la palabra, pero que lo puedo justificar a través de mis realidades. O de mis filosofías. Y de mis filosofías y de mis ideas, de mi filosofía personal y de mis ideas. Y miren qué interesante es todo esto, porque el apóstol Pablo se enfrascó precisamente con la filosofía, se enfrascó precisamente contra la apostasía, se enfrascó contra los falsos maestros, se enfrascó contra el espíritu de error, porque todos partían de un mismo hecho, partían de las realidades y de las experiencias personales de las personas.
a tal punto que el apóstol Pedro tuvo que ser bastante categórico al decir que la única profecía certera es la palabra del Señor, y que la profecía no había sido traída por el deseo de un ser humano, ni se podía acomodar al deseo ni a la voluntad de ningún ser humano, porque la palabra profética más certera es la misma Biblia. Entonces, inmediatamente cuando nosotros escuchamos esos conceptos están preparando una generación para enfrentarse a lo que todos vivimos al día. Enfrentamos realidades de escasez y limitaciones económicas, realidades de enfermedades, y aún en el caso de la enfermedad, nosotros nos encontramos que el desarrollo de la medicina ha llegado a tal punto de considerar que muchas enfermedades tienen un origen psicosomático. Es decir, no tienen una base real de carácter biológico, sino que es producida directamente por la mente y por las emociones del hombre. Imaginémonos hasta dónde estamos llegando. Y si eso ocurre con las enfermedades, ¿cuánto más puede ocurrir y puede hacer la mente del hombre cuando se enfrenta a la verdad de la palabra y aún leyéndola, niega que esa sea la palabra de verdad? Es que es duro, Benito. Pues la contradice, cayendo en desobediencia, como nos advierte claramente Pablo. Y Pablo en Corintios, en 2 Corintios capítulo 10, enfrentado precisamente a este problema de las realidades y la interpretación de las realidades, y cuando a las realidades entran en juego nuestras emociones y nuestros sentimientos, escribió por el Espíritu Santo lo siguiente: pues aunque, versículo 3 del capítulo 10 de 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es muy puntual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ideas, pensamientos, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y miren lo que dice en el versículo 7: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta del pensamiento paulino, que es muy contundente. Pablo analiza por el Espíritu y llega a la conclusión de que nosotros hemos construido fortalezas mentales sobre la base de realidades en las cuales han sido expresadas nuestras experiencias y nuestra filosofía de vida y nuestro concepto de vida, y la hemos convertido en una fortaleza para que la verdad del Evangelio no penetre. Y hemos construido argumentos en contra de la palabra, muy lógicamente expresados, muy emocionalmente expresados, pero carentes de toda base en la verdad. Bueno, para eso hemos venido nosotros, para destruir eso. Por eso dice que las armas de nuestra milicia. Por eso es que a veces nosotros nos damos cuenta que hay una serie de contradicciones. Personas que hablan de las armas de la milicia espirituales, sin embargo viven su vida construida sobre realidades y sobre fortalezas y sobre argumentos. ¿Cómo pueden funcionar las armas de las milicias espirituales frente a fortalezas y argumentos de quien dice que las puede utilizar? Inmediatamente es una contradicción y una negación absoluta, que el propio Pablo se los expresa a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, cuando les advierte claramente de la apostasía. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que Pablo equipara a todo aquel que se deja llevar por las realidades y por sus propias ideas y sus propias experiencias a un apóstata. Este tema inició el lunes pasado. Amén. Este tema inició producto de acontecimientos de los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Amén. Y todas estas cosas tienen que acontecer, pero los entendidos en los tiempos disciernen. Amén. El movimiento del enemigo para tratar de tergiversar o para tratar de desenfocarnos del camino de la verdad. Y como tú bien los has señalado, Benito, hay una guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces hablábamos de que efectivamente hay guerra, hay diferentes verdades,
hay diferentes religiones, hay diferentes guerras. Los musulmanes ellos dicen que están en la verdad. Los budistas dicen que están en la verdad. Así cada religión cree tener su verdad. Pero qué bueno que nosotros no somos, el evangelio no es religión, es poder de Dios. Amén. Pero encontramos una realidad, existe una guerra y la estamos viviendo. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque muchos razonan en base a esas realidades, a esa información que reciben y pueden ser engañados. Correcto. Y llegar a la apostasía y creer que la fuente de la cual está llegando la información sea verdadera. Pero como tú lo acabas de decir, la profecía o la fuente más fidedigna o verdadera es la palabra. Ahora bien, Pablo allí mismo en 2 Corintios 4, que vimos allí mismo en el pasaje central, habla precisamente de lo que tú acabas de hablar, de cómo se crean fortalezas, argumentos y altiveces que van contra el conocimiento de la verdad. Amén. Y Pablo dice en el versículo 4, capítulo 4 de 2 Corintios, dice, porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, indudablemente, Benito, nosotros comprendemos que el trabajo de Satanás es llevarnos a dudar, sí, y la duda nos lleve a la incredulidad. Correcto. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, no le está hablando al inconverso ni al impío, le está hablando a la iglesia de Corintios que Satanás, el Dios de ese siglo, ciega el entendimiento. Entonces, ¿para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio de la verdad. Amén. Que es Cristo en nosotros. Y basado en ello, nosotros tenemos que tener cuidado porque la misma palabra nos enseña, Pablo hablándole a Timoteo de los últimos tiempos, que el carácter de los hombres en los postreros días tiene una particularidad y nosotros tenemos que discernirla. Por eso hay que leer la palabra para no ser engañados. Hay que estudiar la palabra para no ser, para que la información la recibamos de la misma fuente. Correcto. Verdadera, no de él, porque todos los humanos somos imperfectos. Así es. Erramos, variamos, mutamos, cambiamos. Vivimos en realidades emocionales, almáticas, anímicas, y eso puede llevarnos a equivocarnos y a llevar a otros a equivocarnos. Amén. Podemos estar creyendo que tenemos el todo conocimiento, y cuidado porque Pablo dice que el espíritu de error estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Tenemos que tener cuidado porque la mayoría de los herejes o la mayoría de las personas que han trastocado el camino de la verdad o han llevado a sectas o herejías son personas que han conocido la palabra, han conocido la verdad de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado de que no nos lleven. Y no hablamos de ahora, hablamos de hasta que Cristo venga, porque Satanás siempre va a tratar de desviarnos de la verdad. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, le dijo Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Porque habrá personas o hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. A esto evita. Fue lo que Pablo le dijo, le advirtió a Timoteo. Pablo le advirtió a Timoteo el hecho de que eso iba a acontecer
y que Timoteo tenía que tener cuidado, saberlo y tener cuidado para que no cayese en ese error de ser permisivo frente a estas situaciones. Entonces, amados hermanos, es importante comprender lo que la palabra nos está diciendo, que a este tipo de personas que tienen estos conceptos, ahora usted dirá, esas son personas como que tienen otras cualidades fuera de la realidad. No, hermano, ellos están, el carácter del hombre en los postreros días vive bajo su realidad, no la verdad. Porque si viviera bajo la verdad, no actuarían de esa manera. Por eso Pablo le dice en el versículo 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Amén. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irá más adelante porque su insensatez se manifestará a todos como también lo fue de aquello. Pero tú le dices, mira el consejo que le da a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero tú persiste en ello, mira, dice, más, mira, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la misma palabra me enseña que el carácter de los hombres de los postreros días resiste la verdad. Exactamente. Se va contra la verdad de Dios y va a buscar tergiversar la verdad por su realidad. Y esa información va a llegar a muchos. Y ese concepto, esas ideas, esa filosofía van a tratar de llevar a muchos por el camino de la perdición, por el camino del engaño, y será una información falsa. A eso es lo que llama Pablo los falsos maestros y los falsos profetas. Así es. Entonces, amados hermanos, por eso es importante comprender. Corintios era una iglesia llena de dones, era una iglesia fructífera en muchos aspectos económicos, prosperidad y todo lo demás. Pero Pablo aterriza a la iglesia de Corintios porque lo que para ellos era verdad, no era verdad para Dios. Ellos eran muy permisivos en muchas conductas, en muchos comportamientos. Muy licenciosos. Libertinos en la parte sexual fundamentalmente. En cuanto a las relaciones entre padre y nuera. Exactamente. O sea, seamos realistas, analicemos la palabra. Las conductas de los corintios, que estaban acostumbrados a la cultura griega, a la mezcla de muchas filosofías, de muchas realidades. Recordemos que Corintios era un istmo, y un istmo que servía de paso obligatorio dentro de la iglesia y en su momento también dentro del Imperio Romano. Así que era como un lugar de tránsito, un punto de tránsito, así como Panamá es un istmo y hay una mezcolanza de diversas culturas. De la misma manera era Corinto, y eso los llevó a ser relajados como pueblo desde el punto de vista y bastante licencioso. Ahora, el evangelio llega a los corintios y llega la verdad a los corintios. Y entonces, al llegar el evangelio, y llega el evangelio de poder, nos lo dice Pablo en los primeros capítulos de Primera de Corintios, lleva con poder, no con palabras persuasivas. El propio Pablo tiene que hacer énfasis. Por eso que en la carta a los Corintios, Pablo le habla a un pueblo que tiene dones, que tiene llamado, pero que su vida y su conducta no da fruto. Entonces es allí donde Pablo tiene que hacerle mucho énfasis. Y le hace énfasis de los dones, y le hace énfasis del amor, y le hace énfasis de la lengua, y le hace énfasis de tantas cosas. Y les advierte sobre el problema de las conductas y los comportamientos que se dan en la iglesia, que ni siquiera se daban entre los paganos. Es decir, todavía peor. ¿Por qué razón? Porque habían mezclado
sus realidades y sus experiencias y que consideraban que podían caminar conjuntamente con el Evangelio. Y Pablo tiene que ser tajante. Tan tajante Pablo, que miren que es en esa carta a los Corintios, en donde Pablo trae a colación y nos describe a nosotros cómo es el comportamiento de Satanás y a quienes ataca Satanás. Porque cuando en el capítulo 11, 2 de Corintios, Pablo escribe en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces, ¿por qué lo dice? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces Pablo es contundente con el pueblo de Corintios y nos advierte que ¿por qué Satanás logró engañar a Eva? Porque sus sentidos fueron extraviados. La realidad fue tergiversada. La sacó de la verdad de estar en la presencia del Señor y cayó. Cuando tú ves la conversación entre la serpiente y Eva, la serpiente le mezcla la realidad con una verdad. Exactamente. Y la argumenta. La argumenta y la lleva a razonar. Así es. Ese fue el error, uno de los errores de Eva. Primero hablar, interactuar con el enemigo, y otra, pues, a razonar. Oye, sí, de verdad. Porque le digo, con que Dios dijo, con que Dios mandó, y entonces allí pone a dudar, lleva a Eva a razonar de una forma, y Eva al razonar automáticamente entra la duda, la incredulidad, y ella acciona trayendo codicia a su corazón. Amén. Y automáticamente toma lo que Dios había dicho. Había una verdad que Dios había dicho, que no lo comieran, porque si comían morirían. Pero como ellos no conocían la muerte, entonces pensaron, no, eso Dios lo dice, sepa Dios por qué. Analizando en mi concepto, ¿no? Y simplemente razonó, si es verdad, yo puedo tomarlo y no va a pasar nada. Como muchos de nosotros pensamos de esa forma. Así es. Voy a tomar esta decisión, mañana me arrepiento, no va a pasar nada. Y no comprendemos que al tomar una decisión basada en mi realidad y no en la verdad, van a haber consecuencias nefastas para mí. Amén. ¿Por qué? Porque tarde o temprano mi decisión basada en mi realidad trae consecuencias que me llevan a errores, a equivocaciones, a precipicios. Es más cielo cuando nosotros leemos la palabra del Señor, todo el Antiguo Testamento, la relación de Dios con el pueblo de Israel fue una relación. De hecho, la ley surge para mostrarle al pueblo la verdad en la que tenía que andar, porque se iba a enfrentar a pueblos que vivían de acuerdo a realidades. Y Dios quería que su pueblo, escogido y apartado para Él, no viviera de acuerdo a esas realidades, no se adaptase al mundo, sino que transformase al mundo y que todos viesen cuán grande Dios tenía. Entonces inmediatamente todo el propósito de la palabra es llevarnos a vivir en la verdad de Dios y no adaptarnos al mundo, sino transformar el mundo con la verdad del Evangelio. Por eso es que Cristo lo dejó bien claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces él lo dejó bien claro. Yo soy el camino, por aquí tienes que transitar. Donde yo he caminado, tú tienes que caminar. Lo que yo he dicho, tú tienes que decirlo. Como yo lo he hecho, tú tienes que hacerlo, porque yo soy el camino, para que no te extravíes. Exactamente. ¿Por qué? Porque si pones tu mirada en el hombre, caes en el humanismo. Caes en el humanismo, caemos en el humanismo o caemos en errores, en tumbos y tambos y en equivocaciones. Y no, en vez de estar en el camino, estamos junto al camino o estamos cerca del camino o demás. Cristo lo dejó bien claro. Yo soy el camino. Entonces automáticamente trasciende al otro nivel. Yo soy la verdad. Así es. No hay otra verdad. Yo soy la verdad.
y yo soy la vida. Si tú transitas por mi camino, si tú andas en mi verdad, si tú andas conmigo, automáticamente recibirás la vida. Por eso en una parte del Evangelio dice que es de la vida eterna que te conozcan a ti, al Hijo. Amén. Que conozcan al Hijo, ¿verdad? Entonces por eso yo soy muy enfática, Benito, en ese sentido, porque yo le digo a las personas, ¿para qué tú quieres conocer qué va a pasar después en el Armagedón? ¿Qué va a pasar en la guerra de Gog y Magog? ¿Para qué tú quieres? Tú tienes que luchar, tú tienes que pelear la batalla de la fe en esta vida, en los 90, en los 100 años que Dios te permita, en esta vida temporal. Amén. Para ganar la vida eterna o para obtener la vida eterna, porque Cristo ya la ganó por nosotros. Pero nosotros muchas veces creemos que vamos a ser eternos aquí, en esta tierra, y andamos mirando las cosas de manera temporal. Por eso Pablo dice, no pongas tu mirada en las cosas que se ven, porque esas cosas que se ven son temporales, son transitorias. Pon tu mirada en las cosas que no se ven, vive en las cosas eternas, vive hacia la eternidad, le dice Pablo a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios vivía peleándose por quién era de quién. Exactamente. Dividida entre yo soy de Apolo, tú de Cefa, el otro de Pablo, y Pablo dice, ven acá, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos de Cristo. Así es. Vivía la iglesia de Corintios peleándose allí, que si el ministerio, que si Pablo era o no era apóstol, que si los casos de inmoralidad, bueno, juzgándose, litigando unos a otros, llevando los conflictos ante los tribunales paganos, problemas matrimoniales, y bueno, que si el cuerpo, si puedo hacer esto con mi cuerpo, no puedo hacer esto con mi cuerpo, que si, y al final... Y Pablo tiene que decirle, ahí es donde Pablo introduce y le dice claramente, no sabéis que somos templo del Espíritu Santo, y es allí donde le dice qué comunión tiene Cristo con Belial, qué la luz con la tiniebla. Tiene que darle esos argumentos, ¿por qué? Porque era un pueblo que estaba en conflicto, pensaba que podía conciliar las tinieblas con la luz, y pensaba que podía conciliar Belial con Cristo, y aún así caminar en la verdad. Pablo le define claramente todo a los corintios. Mira, yo pienso que leer las cartas paulinas, leer la palabra nos va a poder llevar a comprender estos tiempos peligrosos. Exactamente. Porque Pablo le habla de la idolatría y lo que es realmente la idolatría. Y es clarito allí en Corintios. Pablo le habla de cómo yo debo hacer las cosas. Yo no debo hacer las cosas para agradar al hombre o para ser visto por el hombre. Yo debo hacer todo para la gloria del Señor. Pablo le habla claramente cómo me debo vestir. Aleluya. Como mujer. Aleluya. Sí, porque ahí hablaba de los atavíos de la mujer. Incluso la iglesia de Corintios era tan testaruda, Benito. Así es. Tan filosofal, Así por es. decirlo así, tan ideológica, tan Ajá. racional, que Pablo le tiene que decir, mira, te estoy diciendo que tienes que celebrar la Santa Cena, pero te estoy diciendo cómo tienes que celebrar. Porque ellos celebraban la Santa Cena como si fuera una fiesta. Y empezaban a comer y a beber. Mira la vida, cómo la veían ellos, basado en su realidad y su entorno, no de acuerdo a lo que Dios quería y establecía realmente. Entonces nosotros vemos aquí todo lo que implica vivir en la realidad, porque la iglesia de Corintios es lo que más asemeja la realidad y la verdad. Así es. Porque Pablo le tiene que demostrar, una cosa es lo que tú piensas y otra son los principios de Dios. Y es interesante porque a los que prediquemos el Evangelio en este tiempo, como dicen los principios bíblicos, nos van a llamar aburridos, nos van a llamar ortodoxos, nos van a llamar viejos, ¿verdad? No, porque no estamos modernizados. Pero yo sigo con el pensamiento y el lema de mi apóstol, de mi pastor, que decía, el Evangelio no es moderno, el Evangelio es eterno. Las personas que ponemos nuestra mirada en lo moderno somos temporales. Así es. Las personas que ponemos nuestra mirada en lo eterno llegaremos a ver el rostro del Señor. Amén, así es. Y esto no tiene que ver con principios
realistas o humanistas, tiene que ver con lo que dice la palabra en su texto y contexto, porque hay muchas personas trayendo como verdad su realidad de pensamiento. Yo pienso, a mí me parece, yo le digo a eso no sirve, no tiene ningún valor. En el Instituto Bíblico, mira, la Biblia es su propio intérprete, tú no tienes que pensar, a mí me parece, yo creo, porque eso automáticamente implica error humano. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mezclar nuestro pensamiento realista, humanista, anímico y almático y traer una verdad a ser tergiversada por mi pensamiento y mi concepto, mi sabiduría humana. Amén. Eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de... ¿Por qué? Porque esto no es ni cómo pienso yo, ni cómo me parece a mí. Si Dios dice que es así, es así. Así mismo es. Y algo que yo siempre digo, no puedo decir que el antiguo ya pasó. Amén. Ni que, o que el nuevo es otra cosa. Porque el mismo Pablo, el mismo Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, Amén. él vino a cumplirla. Y el mismo Pablo dijo claramente el mismo Pablo dijo claramente que sería anatema alguien que predicase otro evangelio que no es este. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Amén. Y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo. Así que yo no puedo quitarle ni una tilde ni una jota o invalidar ni el Antiguo ni el Nuevo por mis conceptos o por mis realidades. Amén. Yo tengo que comprender que lo que diga el Antiguo es Dios y lo que diga el Nuevo es Dios hablando a nuestras vidas. No puedo invalidar por mi pensamiento, por mi concepto o por lo que yo creo y decir que mi pensamiento y mi concepto es la verdad de Dios, porque no es así. Es que es algo fundamental en este tiempo y es algo frente a lo cual tenemos que enfrentar. Miren, hermanos, cuando aún inclusive se califica de religiosidad o se califica como religioso la defensa de la palabra, hay que establecer claramente cuál es la religiosidad y cuál es la fe verdadera. ¿Por qué? Por eso se le llama fe verdadera, la que se basa en la sana doctrina, la que se basa en el poder de Dios, la que se basa en la guía y la dirección del Espíritu Santo, la que tiene como única fuente de conocimiento la palabra del Señor y la que reconoce las propias reglas de la palabra del Señor sobre su propia interpretación. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús le habla en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, le habla de que Él es el pan de vida, muchos se consternaron porque Él le dijo: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no entrará en el reino de mi Padre y no tendrá la vida eterna. Inmediatamente muchos se consternaron y muchos discípulos consideraron que la palabra era demasiado dura y se volvieron atrás. Y se volvieron atrás porque no podían resistirlo. Y Cristo Jesús le dice a los discípulos restantes, le dice claramente: las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. La palabra que yo os doy son espíritu y soy vida. Y le pregunta a alguno de los 12 y los discípulos que quedaron: ¿quieren ustedes irse también? Ahí es donde Pedro exclama: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces esto es fundamental que lo tengamos presente, porque en este mundo donde no nos cimentemos en la verdad, vamos a calificar a la verdad como malo y a la realidad como bueno. Y no nos damos cuenta que estamos cayendo en la religiosidad pagana y metiendo la religiosidad pagana en la iglesia cristiana. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Por eso Pablo se los tuvo que desglosar cuando en el capítulo 10 de 1 Corintios le desglosó lo que era la idolatría y le dijo claramente: no sean idólatras, no sean fornicarios, no anden murmurando, no anden haciendo cosas totalmente, no anden tentando al Señor,
Igualmente habló claramente, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Y cuándo se lo decía? ¿Cuándo participamos de la mesa de los demonios? Cuando nosotros asumimos como verdadera las prácticas paganas que tienen origen demoníaco. Sí. Ahí participamos de la mesa de los demonios. Entonces queremos participar de la mesa de los demonios y participar de la mesa del Señor. Y Pablo se lo dice a los corintios, esto no es así. Y Pablo le dice, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. El que piensa estar firme, mire que no cae. Amén, gloria a Dios. Es que es interesante esto, Benito, porque la serpiente es astuta, es sutil. Así engañó a Eva. Le extravió los sentidos de la sincera fidelidad a Dios de una manera sutil. Ella no se va a evidenciar directamente. Por eso es importante comprender, ser entendido en los tiempos. Amén. No dejarnos mover por cualquier viento de doctrina. No dejarnos engañar, no tener comezón de oír. Yo recuerdo que hubo muchos programas en la pandemia que nosotros dimos, creo que están en el canal de YouTube, acerca del carácter del hombre en los postreros días, el misterio de la iniquidad. Hablamos de muchas cosas que no solo están aconteciendo hoy, que van a acontecer mañana y después. Entonces, por eso nosotros volvemos a traer estos temas, porque la apostasía se está manifestando ya. Y es que se está manifestando, y disculpa, Cielo, se está manifestando porque recordando los temas de la pandemia, cuando estábamos inclusive ya casi a finales de la pandemia y se vislumbraba el fin de la pandemia, traemos un tema que fue muy importante. ¿Por qué? Porque hablábamos de cómo se comportaba la humanidad y qué era lo que le esperaba a la iglesia. Y tomábamos en caso el modelo de lo que ocurrió con la gripe española. Y cuando se dio la gripe española, cuando termina la gripe española, ocurrieron dos fenómenos. El mundo cayó en un libertinaje como nunca se había visto. Y el pentecostalismo creció a partir de esa época como nunca se había visto. Se cumplió la palabra, donde sobreabundaba el pecado, también la gracia del Señor sobreabundaba. Y eso también terminó afectando a muchas congregaciones a principios del siglo XX. Y nosotros nos estamos enfrentando en este siglo XXI al mismo fenómeno. Saliendo de una pandemia, es como si la gente estuviera metido en una gatera y que estaban esperando que dispararan para poder salir volando. Muchos han corrido el riesgo y estaban advertidos de que íbamos a caer en una fase de libertinaje, que iba inclusive a invadir las iglesias, pero también íbamos a ir a una fase de un nuevo avivamiento, porque el Espíritu Santo levanta los movimientos de santidad para enfrentarse al movimiento de pecado y de libertinaje que mueve la tiniebla. Por ejemplo, yo predicaba en la iglesia Monte de Sion el domingo y le decía que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, amén, se está levantando en este tiempo a manifestarse en las iglesias. Amén. Por razón de lo que está operando sutilmente en el mundo, que se está filtrando dentro de las iglesias. Y la única manera de sacar la mentira, la única manera de sacar ese espíritu de error, ese libertinaje y todo lo que estamos hablando es con la manifestación del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que nos guía a la verdad de lo que es la palabra del Señor. No hay otra forma. El espíritu de Jezabel se ha estado infiltrando en las iglesias para matarlas en cuanto al avivamiento y al mover del Espíritu Santo. Pero hay hombres y mujeres entendidas en los tiempos que están dejando que la manifestación del Espíritu Santo se dé para guiar al pueblo amén, a la verdad. Y yo le decía a la iglesia, el Espíritu de verdad va a empezar a manifestarse, a operar, porque esto no solamente está afectando a la iglesia, está afectando matrimonios, está afectando familias, está afectando a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a esta generación, bendito, porque la gente está confundida, la gente no sabe al fin qué es qué. Y si nosotros que conocemos la verdad de la palabra, no la enseñamos y la predicamos en su
pureza y en su esencia, al final el enemigo va a ganar terreno, porque como te dije, es una guerra. Ahora, muchas personas tienen el pensamiento de ver el culto virtual. Y mira esta realidad. Así. Yo me quedo en mi casa, vengo cansado del trabajo, he trabajado todo el día y nos han pintado a los pastores que eso es normal y que debemos permitirlo para que no se nos vaya la gente. Pero la palabra a mí, la verdad me dice que esa no es la iglesia de Cristo realmente. Porque si tú vas a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, la Biblia misma me enseña cómo es la iglesia. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? La misma Biblia me enseña que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Amén. Entonces no me está hablando de que, si es cierto, no había virtualidad, no había redes, no había yo creo en las redes sociales, yo creo en la evangelización y llevar el mensaje por las redes, pero no hay nada más hermoso que recibir y compartir junto a los hermanos en armonía la manifestación del Espíritu de una manera presencial. Yo no digo que alguna vez tú te vas a meter en el Facebook porque no tienes la oportunidad de llegar, pero hacer de eso un dogma o hacer de eso una regla no puede ser, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Amén. ¿Verdad? Entonces, esa es una parte de la realidad que estamos viviendo, que se está filtrando y que la vemos como normal. Amén. Y que la vemos como que no afecta en nada. Entonces, la realidad es un virus que quiere Amén. matar, que quiere invadir a la iglesia, la realidad es un virus que quiere matar, hurtar y destruir al hombre y a las cosas de Dios. Pero la verdad de Dios es la que sana. Así es. La verdad de Dios es la que liberta. Por eso, ¿cuál es el lema? Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo viene. Y yo añado, Cristo liberta. Porque Él vino a liberarnos de todas esas fortalezas, de todos esos argumentos que usted podrá debatir conmigo lo que usted piensa con su realidad. Pero yo me voy a parar en la palabra. Y al final es la palabra contra tu pensamiento y contra el mío aún. Amén. Y nadie le ha ganado a la palabra. Porque la palabra es la verdad. Cristo. El Logos aletheia. El Logos aletheia. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos dejar. Yo pienso como tú, Benito. Hay que dejar que el Espíritu Santo Amén. se mueva en medio de nosotros. Hay que dejar que el Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros, porque Él es el que cambia los caos. El caos que hay en este mundo solo lo puede liberar, ordenar el Espíritu Santo. Es así. Y por eso sabiamente has dicho, aunque libertinaje, aunque Sodoma y Gomorra, aunque como en los días de Noé andemos por ahí casándonos y dándonos en casamiento, porque esa es la señal de los postreros días. Es normal el lesbianismo, es normal el homosexualismo, es normal el ser L. Sí, la doctrina de la ideología de género. Bisexual. No, se me fue la palabra ahorita, como que no tengo un género definido. Definido, exactamente. Ajá. Eso es normal y hay que aceptarlo, y bueno, ahora hay 3 baños y hay 3 servicios y hay 3 cosas diferentes, y eso es lo normal. Esos son los días de Sodoma y Gomorra. Lo interesante de a veces todos estos conceptos de la ideología de género, y me hago eco también de un meme sobre la ideología de género. Lo interesante de todo esto es que la gente puede pensar en su mente y argumentar que tiene un género neutro, tiene un género de esto, tiene un género de otro, pero al final, cuando tenga cualquier enfermedad, solamente va a poder ir al urólogo o al ginecólogo. Porque la medicina no va a tener más género. O que usted diga lo que quiere y usted piense de usted lo que le dé la gana, si tiene alguna dolencia, solamente puede ir a un urólogo o a un ginecólogo.
y se acabó el asunto. El punto está que es la presión del mundo, del sistema del mundo, nos está llevando que si nos dejamos, nos ponen sillas para bueno, nos quieren obligar, quieren hacer leyes. Es que ahí estamos en el punto. Estamos en el punto en donde la realidad, y se ha considerado a sí mismo la verdad, que se enfrentan a la verdad de Dios y a quienes creemos la verdad de Dios, y la realidad quiere imponerle a la verdad de Dios cómo tiene que comportarse. Y ahí es donde estamos en la guerra espiritual, ahí es donde estamos en los albores de la gran persecución contra la iglesia. No se va a perseguir a la iglesia, se va a perseguir a los que defendemos la verdad de la palabra. A esos se le va a perseguir. El que se adapta a la realidad del mundo no tiene por qué preocuparse. Si usted ha mezclado la realidad con la verdad de la palabra, tranquilo, a usted nadie lo va a perseguir. Va a perseguir a los que defendemos la verdad en Cristo, a los que nos apoyamos y defendemos el mover del Espíritu Santo. Pero el que apoya la realidad, tranquilo, a usted el mundo lo va a aplaudir. Es más, a usted el mundo lo va a ensalzar, lo va a considerar hasta una estrella de rock, un modelo de lo que debe ser el pastor y la pastora del siglo XXI. El mundo le va a abrir las puertas y le va a poner alfombra roja porque usted representa un modelo diferente. Pero pregúntese cuando llegue a su habitación, ¿eso pensó el mundo de nuestro Señor Jesucristo? En lo absoluto. Es interesante porque estaba leyendo una noticia que algunos actores de Hollywood y algunos otros de estos hombres famosos se están uniendo en contra de permitir hacer películas que infiltren este tipo de ideología y de pensamiento en sus actuaciones. Así es. Y yo veía cómo Hollywood, o leía cómo Hollywood se ha ido contra ellos. Tal está el caso de Mel Gibson y otro, por razón de defender sus principios y defender lo que es lo correcto, aun cuando son personas que tal vez no tengan el conocimiento de la verdad como lo tenemos nosotros. Entonces va a ser, en estos tiempos peligrosos es muy difícil no dejarse presionar, pero el que persevere hasta el fin. Amén, ese será salvo. Entonces hay algo fundamental ya para terminar, Benito, en los minutos que tenemos que comprender. Ni mi estado, ni mi manera de pensar, ni mi manera de actuar pueden determinar la realidad. Pueden determinar la verdad. Porque mi estatus, mi manera de pensar, mi manera de actuar es mi realidad. Exactamente. Pero la verdad debe estar, debo moverme, debo pensar, debo actuar en base a la verdad que está determinada por la palabra de Dios. Entonces, este es un tema de singular importancia, es un tema bien profundo, es un tema que podríamos pasar programas y programas y programas. Pero ya tenemos el tema del próximo programa, que es santidad versus religiosidad. Aleluya. Porque le llamamos religiosidad a la santidad. Religiosidad a la santidad. Y no tenemos claro los conceptos conforme a la palabra del Señor. Nosotros como pastores, como hijos de Dios, como siervos de Dios, nuestra intención realmente ha sido siempre a través de los años, los muchos años que tiene este programa, es educar, es formar, es capacitar y mostrar la verdad de la palabra de acuerdo a los principios de la sana doctrina establecida por Dios a través de la boca de sus siervos. Y comprender que una cosa es el texto, pero para comprender el texto yo debo ver el contexto. Así es. Entonces, muchas veces nosotros tomamos un pasaje, un texto de la palabra
y hacemos de eso una doctrina. Correcto. Y hacemos de eso una verdad basada en mi realidad de manera de pensar y de moverme. Y cuando voy a ver el contexto, o sea, el pasaje completo de lo que la palabra me dice, me doy cuenta, y si lo analizo, que lo que yo o la persona o la información que la persona está dando no es correcta. Pero si yo no logro comprender eso y me dejo llevar por lo que me dice un TikTok, por lo que me dice un YouTube, por lo que me dice un Facebook, por lo que me dice un Instagram, un pedazo de, un fragmento de una exégesis o un texto, y yo no tengo realmente el conocimiento de la palabra, me lo voy a creer. Exactamente. Y voy a caer en el error y voy a conducirme y conducir a otros al error, a ese mismo error. Y es peligroso porque estoy cayendo en condenación por tergiversar la palabra y estoy llevando a otros a caer en condenación. Y eso me lo va a demandar el Señor. Entonces, el principio de nosotros no es ni señalar ni condenar a nadie, ni criticar ni juzgar a nadie, sino llevar a la luz los principios de la palabra que guíen al pueblo de Dios. Ser caudillos bíblicos de los principios y de las verdades, defensores de la fe, apologéticos que guíen a otros, porque la palabra misma Pablo o Pedro, no recuerdo, dice: empújalos, amén, llévalos sácalos del error y sácalos del lazo del diablo, amén, para que no caigan en condenación. Eso es lo que dice la palabra del Señor y es lo que nosotros urgimos con amor y con mansedumbre de hablar estos programas para poder, mire, que nosotros hablamos primero, iniciamos el programa hablando de los estigmas versus las marcas de Jesús, porque siempre es ver lo que acontece versus lo que dice la palabra del Señor. Y luego iniciamos el lunes pasado la realidad versus la verdad. Y terminamos hoy. Y el próximo programa vamos a hablar de la santidad versus la religiosidad, de la apostasía. Exactamente. Para que podamos comprender todo esto. Cuando Judas escribe la siguiente frase para que comprendamos todos los que estamos sintonizados, el por qué debe ser nuestra posición. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Así que, amados hermanos, bueno, se nos agotó el tiempo, como siempre, agradeciendo este tiempo maravilloso que nos regalan, esta hora en donde se nos queda cortita frente a lo que queremos llevarles adelante, pero sabemos que el próximo lunes también estaremos con ustedes aquí en A los Pies del Maestro, compartiendo las verdades bíblicas, los principios bíblicos establecidos por Dios en su palabra. Dios ya habló y Dios ya estableció lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, hacia dónde va, cómo, cuándo, dónde. Ya lo estableció en su palabra. No hay que añadirle ni quitarle nada. Toda la verdad de Dios está en su palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estudiarla, vivirla, cumplirla, guardarla, obedecerla, para que todo nos vaya bien y para poder guardarnos
de todos los tiempos peligrosos que vienen por delante y para mantenernos firmes y poder alcanzar la salvación. Así que, amados hermanos, se despiden de ustedes en este tiempo sus pastores Benito Cañate y Carmen de Cañate, en aquí a los pies del Maestro. Dios les bendiga grandemente. Los esperamos el próximo lunes a las 7 aquí en el canal de Pastora Carmen Cañate en Facebook, y también conéctese con nosotros porque allá en YouTube Pastora Carmen de Cañate también puede seguir escuchando estos programas. Dios le bendiga. Bye bye.